Hola amigas, buenas tardes. Yo soy la Bruja Galilei y en esta ocasión quiero compartir con ustedes el propósito por el cual fui invitada por el canal de las hijas de Lilith a tener este espacio donde podemos hablar de la Biblia. Es un espacio en el que yo voy a compartirles lo que he podido reflexionar a partir de mi lectura de la Biblia sin influencias externas, solamente bajo la luz de mi sentido común, pero no tengo la intención de entrar en polémica, de entrar en discusiones. Si tú aún crees en la Biblia y para ti la Biblia es importante, es algo que respeto, pero no es necesario entrar en conflicto, ¿no? O sea, decir, oye, Bruja Galilei, mira, es que este versículo dice así, este capítulo dice así. No, no es necesario, ya esa parte en mí ya no tiene interés. Y digo, y aparte estamos hablando desde un punto de vista personal. Yo no soy teóloga, no conozco la hermenéutica, tampoco me interesa. Y aparte, pues lo que se ve no se juzga, ¿no? O sea, ya desde una lectura simple de la Biblia es suficiente como para darme cuenta que no es palabra de Dios y que tampoco no tiene ningún beneficio para nosotros ahora. Pero bueno, eso lo podemos hablar poco a poco para dar algunas razones, ¿no? De por qué he llegado a esa conclusión. Y precisamente esta ocasión me gustaría hablar con ustedes un poco sobre qué es la Biblia. La Biblia se conoce como la palabra de Dios, que es un compendio de muchos libros pequeños, aproximadamente 66, por lo menos esos son los que contiene la traducción del Nuevo Mundo, y que empezó a escribirse más o menos hace 3500 años con Moisés, que fue el primer escritor de la Biblia, y terminó de escribirse hace unos 2000 años con Juan en el libro Apocalipsis, y uno de sus escritores más sobresalientes fue, por ejemplo, el apóstol Pablo. O sea, se dice que la escritura de la Biblia duró aproximadamente unos 1500 años y que fue por inspiración divina, pero no fue sino hasta el año 325 en el Concilio de Nicea cuando se elige cuáles son los libros canónicos, y que al pertenecer al canon se pudo formar la Biblia en un compendio, ¿no? A partir de a partir de que la Iglesia Católica hace el libro, crea la Biblia, dice la historia que hubo muchos hombres que intentaron traducirla de sus idiomas originales, que fue el hebreo y el griego, a las lenguas modernas o a las lenguas actuales, que era, por ejemplo, ya era el inglés, era el alemán, el español, y que estos hombres, por ejemplo, los Reina Valera, William Tyndale de la Gran Bretaña, estaba Martín Lutero en Alemania, fueron perseguidos por la Gran Inquisición por esa intención de querer dar a conocer la palabra de Dios a los pueblos, ¿no? Yo recuerdo que aquí en mi casa todavía hace unos 2, 3 años me visitaban testigos de Jehová, y una vez una chica traía una tablet, la invité a pasar, y en la tablet me mostró un video pequeño de pocos minutos que hablaba sobre la historia de la Biblia y de cómo ha llegado a nuestras manos ahora. Y explicaba eso, ¿no? O sea, los escritores, y que ya después hombres valientes fueron perseguidos para que pudiéramos tener la Biblia hoy. Y entonces yo me quedé pensando y le dije a la chica, pero yo no entiendo por qué, o sea, por qué esos hombres que querían que la Biblia llegara a las personas fueron tan brutalmente perseguidos y Dios no hizo nada. ¿Por qué no los protegió si estaban distribuyendo su palabra, no? O sea, yo nunca voy a acabar de entender por qué los mártires, el sufrimiento, el dolor, tiene que ser parte de lo que pasa en las personas que creen en Dios, ¿no? Y que aparte les digo yo, si estaban distribuyendo su palabra, porque Dios no los protegió de la gran Inquisición,
¿por qué tuvieron que morir de esa manera, ¿no? Haciendo supuestamente algo tan bueno. Y finalmente yo creo que si Dios quisiera hablar con nosotros, pues lo haría directamente, ¿no? O sea, haría oír su voz. Por eso precisamente nos dio a nosotros, por ejemplo, nos dio la capacidad, nos dio la mente, nos dio el oído para que nosotros pudiéramos escucharlo y así nos evitaríamos de confusiones. Él ya diría directamente, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito y esto se va a hacer. Y así ya las personas ya no entrarían en conflicto, porque por ejemplo con la Biblia, algunos lo entienden de alguna manera, otros lo entienden de otra, y ya se creó división, se creó confusión, cuando es tan fácil que Dios pudiera comunicarse con nosotros. Y aparte, si Él hiciera eso, no habría perseguidos, ¿no? Ni torturados por representarlo. Espero haber podido dejar en la chica una semilla de este razonamiento y que pues le ayude a pensar un poquito más al respecto, ¿no? Y algo también que se me hace así como muy importante es, bueno, pensar realmente cuál ha sido el legado, cuál es el legado de la Biblia a la humanidad. Y digo, pues la Biblia no ha causado otra cosa más que división, prejuicio y discriminación. Ha sido un libro utilizado por personas sin escrúpulos para manipular a las masas. Por medio de la Biblia, por el adoctrinamiento que han hecho con ella, a la gente la han explotado de varias maneras. La gente ha sido explotada de manera emocional, de manera sexual, de manera física, de manera económica. O sea, no ha sido como que digas un resultado favorable, ¿no? Lejos de unir, ha separado a las familias, a las personas. Y luego dices, bueno, tanto pensar que sea un libro moral, tampoco, o sea, ya cuando la analizamos, por ejemplo, aprendemos que en la Biblia, en sus páginas, Lot tuvo relaciones sexuales con sus hijas y eso a mí no me parece que sea precisamente moral, que Dios mandó matar a su hijo, nuevamente como le encanta a él, torturado y bajo gran sufrimiento. Pues a mí también esa parte no me parece muy moral, ¿no? Que Dios, amando tanto a su hijo, lo haya enviado a la tierra para que haya sido asesinado de esa manera tan extrema. Entonces, yo creo que lo único que va a pasar con la Biblia y con sus deidades es que van a quedar en la biblioteca, en el área de la mitología, y que sus dioses, o sea, como Jehová, este pues va a ser parte de la lista de la mitología, repito, ¿no? O sea, va a quedar en el olvido, solamente será como una referencia así como lo es Zeus, como otros dioses que ya no están vigentes ahora, pero que forman parte de la historia. Yo creo que va a llegar un momento en que tanto la Biblia como sus deidades van a quedar así en el área de mitología y en un mal recuerdo, en un recuerdo que va a dejar mal sabor de boca por la sangre derramada que ha traído a su paso. Y por eso yo creo que no, no es una guía de moral para nosotros ahora. Además, pues ya está muy fuera de tiempo. O sea, la Biblia fue escrita hace unos 2000 años o más de 2000 años, en una época en el que los problemas y las situaciones no son iguales a las de ahora. O sea, su cosmovisión dista mucho de lo que se vive actualmente. Además, fue escrita para un pueblo camellero, un pueblo ovejero de la Edad del Bronce que vivían en los desiertos. Y pues nuestra época actualmente ya es muy diferente, ¿no? Entonces, yo no le veo qué aplicación me pueda dar ahora. Y a lo mejor, pues sí, pudiera contener algunos proverbios que digamos son sabios, que puedan ser útiles, pero hay proverbios chinos muy buenos, hay proverbios árabes
árabes muy buenos. O sea, no, la Biblia no es única en nada, en nada. Entonces, eso es lo que yo creo de la Biblia actualmente. A mí me gustaría mucho leer sus comentarios, saber ustedes qué piensan, qué opinan, y pues leerlos, atenderlos, y a lo mejor si tienen nuevamente, les decía yo, un tema que gusten que tratemos, algún tema que quieran recomendar, pues con gusto lo vamos a tomar en cuenta. Les agradezco mucho su atención, se les mando un abrazo, un saludo muy especial a todo el aquelarre y a la red de las hijas de Lilith. Que tengan bonita tarde y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.